Saludos para todos, mis hermanos. Qué bueno que podemos estar un día más reunidos juntos para celebrar nuestra salvación, reconocer, exaltar a nuestro Dios que nos ha traído a todos aquellos que hemos reconocido en fe y en arrepentimiento a Cristo como Salvador, nos ha traído a ser parte de su pueblo, de su iglesia, y nos gozamos en poder en el día de hoy llegar al final del libro de Romanos. Hemos llevado varias semanas, varios meses meditando capítulo a capítulo, versículo a versículo, y hemos podido analizar en detalle una gran riqueza doctrinal donde ha sido presentado el Evangelio en estas páginas de este libro de una manera tan clara, tan ilustrada. Y hoy, llegando al capítulo 16, encontramos un pasaje donde vamos a encontrar una lista de nombres, muchos nombres de muchos creyentes de la iglesia en Roma, y de momento puede ser que digamos, bueno, ¿y qué nos puede aportar ver tantas personas hasta ahora desconocidas para nosotros? Muchas de ellas ni aún aparecen en otros relatos históricos de la Biblia, pero sin embargo nos están hablando de algo. Se le estaba escribiendo a una iglesia real, compuesta por personas, por creyentes en Cristo, y a la vez encontramos también a un Pablo real que se relaciona, que tiene vínculos, que reconoce las virtudes que Dios ha puesto en esas personas de esa iglesia, de la misma manera que hoy nosotros pudiéramos comenzar a describir posiblemente nuestra congregación, los hermanos que se reúnen aquí y todos los visitantes que vienen acá con regularidad. Así que vamos a ver en esta mañana, en Romanos capítulo 16, varios aspectos importantes como conclusión de este libro. Muchos capítulos fueron dedicados a describir cuál es el mensaje de las buenas nuevas de salvación y por qué es necesario, cuál es la condición del hombre ante Dios, cuál es la condición del hombre espiritual y moralmente, cuál ha sido el resultado de la llegada del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación a nuestra vida. Y los últimos capítulos de Romanos, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de adentro, del corazón y la mente hacia afuera, donde se va viendo el resultado, la transformación, el fruto de la presencia del Evangelio en nuestra vida? Cerramos entonces Romanos capítulo 16 viendo los siguientes aspectos. Bueno, vamos a ver, después de haber visto de manera universal la condición del hombre, vamos a ver de manera particular en una iglesia cómo el resultado del Evangelio trae creyentes, cristianos, una iglesia con compromiso con Cristo y una iglesia que sirve. Lo veremos descrito dentro de unos momentos. Vamos a ver también cómo la presencia del Evangelio también se desarrollaba iglesias, se fundaban iglesias, pero iglesias que se fundaban, un detalle curioso, en casas. El lugar de reunión eran casas, lo vamos a ver dentro de un momento. Vamos a ver también cómo la presentación del Evangelio multiplicaba nuevas iglesias y nuevos creyentes. Lo vamos a estar viendo también. Vamos a ver también la importancia de la centralidad del Evangelio, de estar centrados en la doctrina de Cristo, evitando tradiciones, preferencias culturales, costumbres culturales que de alguna manera empañen el centro del Evangelio. También veremos cuál es la actitud que debe imperar, que debe reinar en una iglesia, en un grupo de creyentes. Y por último, Pablo, que está escribiendo, veremos también los deseos y la oración de Pablo como un líder espiritual centrado en el Evangelio que se aplica muy bien hoy para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro deseo y nuestra oración para la iglesia de Cristo? En este caso, Habana Vieja, en este caso, Los Pinos Nuevos en Habana Vieja. ¿Y cuál es nuestra oración y sentir por todas las iglesias que hoy están predicando a Cristo? Así que vamos al texto después que oremos para analizar todos estos detalles versículo a versículo. Señor, gracias. Gracias porque nos permites en esta mañana una vez más reunirnos para adorarte.
Qué bueno que pudimos terminar este tiempo de adoración cantando que en nuestras vidas tú has sido bueno. Nosotros hemos sido malos según tu palabra. Te hemos ofendido. Hemos vivido de espaldas a ti. Quizás las circunstancias de nuestra vida en ocasiones han sido malas. Quizás las relaciones con otros, quizás en muchos momentos de la vida han sido malas. Pero tú eres bueno. Tu palabra te muestra como un Dios de justicia que se aira contra el pecado, pero que ha amado al pecador de manera tal que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu bondad nos guía al arrepentimiento, dice tu palabra. Gracias porque llegar a Romanos capítulo 16 y analizar este texto nos habla, nos evidencia cómo tu bondad transforma corazones. Cómo tu bondad toma el corazón de un pecador y lo hace un hijo tuyo amado que a la vez te ama, que se compromete contigo y te sirve. Señor, queremos a través de Romanos capítulo 16 analizar todos aquellos puntos, principios que pueden ser hoy aplicables para nuestras propias vidas, aplicables para nuestra iglesia. Así que pedimos tu dirección, ilumina nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para recibir aquella palabra que puede ser hoy útil para que la transformación de nuestra vida siga siendo llevada a cabo y para que también el servicio y la proclamación de tu evangelio en esta ciudad, en toda Cuba y en todo el mundo pueda seguir llevándose a cabo a través de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Romanos capítulo 16 y vamos a ver como primer punto la evidencia, la descripción que se hace en todo este pasaje de cómo el evangelio que ha sido descrito a través de todo el libro de Romanos produce en el corazón del hombre cuando hay una conversión, cuando hay un arrepentimiento y fe en Cristo, cómo produce una vida de compromiso con el Señor. Cuando conocemos el evangelio, no estamos conociendo, como hemos dicho anteriormente, normas de conducta para que nuestra vida sea reformada. No estamos conociendo tampoco buenos consejos para que nuestra vida se conduzca de una manera donde seamos mejores personas. Cuando conocemos el evangelio, nos está llevando a una relación con una persona. Nos está llevando a conocer y vivir una vida íntima con una persona. En este caso, Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en Cristo, centrado como aquel que se ha convertido en el puente. Es nuestra justicia. Su justicia ganada en la cruz ha sido puesta a nuestra cuenta. Por lo tanto, cuando eso sucede, hay como resultado una vida que se compromete con el Señor. No, como ya decíamos, con un mero conocimiento, sino un conocimiento que lleva a una relación y un compromiso con el Señor y a la vez a un servicio. Vayamos al texto y este primer punto lo vamos a estar viendo a través de todo el desarrollo del capítulo. Cada vez que lleguemos a un punto donde haya otra descripción de ese compromiso, vamos a decir, miren aquí cómo sigue describiéndose, al menos como decíamos hace un rato, 26 personas, al menos 26 personas aparecen nombradas en este pasaje. Bien, versículo 1 dice así, el apóstol Pablo a esta iglesia, os recomiendo, les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Vamos a encontrar una cantidad de nombres aquí difíciles incluso para nosotros pronunciar. Es cultura griega, donde hay nombres tanto de lugares como de personas que no son los nombres que nosotros usamos hoy. Y eso de momento hasta nos es difícil pronunciar. Bien, esto es una provincia, un lugar cercano a Roma. Se le está recomendando a la iglesia de Roma que esta hermana fuese bien recibida, bien acogida por esta iglesia. ¿Por qué? Versículo 2. Que la reciban en el Señor como es digno de los santos. Aclaramos para nuestro contexto cultural religioso que cuando la Biblia habla de santos no se está refiriendo a lo que popularmente y en la idiosincrasia del cubano son los santos. Los santos puede ser una persona canonizada que ha llegado a un punto en el que se venera, se le pide, sabemos,
se le rinda en ofrenda y que posiblemente se identifique con algún fenómeno natural o algún fenómeno de la vida diaria. No estamos hablando de eso. Los santos son los cristianos, que la Biblia se le llama santos a aquellas personas que han sido perdonadas en Cristo y que hoy viven una relación con Dios en Cristo. Entonces los santos son los miembros de la iglesia. Dice así: como es digno de los santos que le reciban en el Señor. Eso nos apunta a que es importante cuando nosotros estemos con un creyente, un cristiano, reconocer el valor que tiene ese hermano, porque Cristo ha muerto por ese hermano. Y aunque ese hermano todavía, como yo también estoy en un proceso de transformación, de maduración, todavía tengamos rasgos quizás incómodos a veces, quizás tengamos a veces características que no sean del todo del agrado de otros. La Biblia nos está diciendo que le recibamos en el Señor. ¿Qué quiere decir? Lo miremos como alguien que ya Cristo murió por él. Lo miremos como alguien que es amado por el Señor. Y si el Señor lo ama y ha puesto en él sus promesas de salvación, de vida eterna, ¿quién soy yo para no amarle? ¿Verdad? Entonces es importante que llevemos eso como un punto secundario, no es el punto central. Dice así: y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Dónde aparece la descripción de que ella ha ayudado a muchos? ¿Qué dice el versículo 1? Esta hermana Febe, la cual es diaconisa. La palabra diaconisa es una palabra que ha sido transliterada, traducida, como mismo se pronunciaría en el griego que se escribió la Biblia. La palabra diaconisa lo que significa es servidora, que ha sido una servidora. Y dice Pablo en el versículo 2 al final que ha servido, ha ayudado a muchas personas. Eso era la característica o el rasgo distintivo de esta mujer. Una mujer con un compromiso en el Señor y una mujer que servía en el Señor. Una diaconisa. Encontramos en la Biblia que hay diáconos en un sentido formal, que pueden ser personas, hermanos, distinguidos dentro de la congregación para que ejerzan un ministerio de servir al necesitado, al pobre, pero en el sentido de servicio, de apoyar a otros. ¿Cuántos de los creyentes son llamados a eso? Todos. Todos somos llamados a servir, ¿verdad? Pues continuamos. Ahí estamos viendo una hermana, la hermana Febe. Versículo 3. Saluden, saludad, dice la versión del castellano un poco más antiguo. Saluden a Priscila y a Aquila, un matrimonio, mis colaboradores en Cristo. Hay otros pasajes de la Biblia que describen cómo estas dos personas colaboraron en el ministerio apostólico. Dice así el texto: mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus vidas por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, que no pertenecían a los gentiles. Bien, ya hasta el momento encontramos a 3 personas acá en este texto, donde Pablo las está reconociendo como hermanos en la fe, con un compromiso y un servicio. Pasamos entonces, vamos a ver dentro de un momento cómo la lista continúa. Primer principio que estamos viendo en este texto, primer elemento, cómo el capítulo 16 hace una lista de personas comprometidas en el Evangelio que sirven en el Evangelio. Segundo punto, vamos a ver el desarrollo de las iglesias en el primer siglo. Recuerden, ¿dónde se ubica esto en el tiempo? Bien, Cristo vivió en las primeras décadas de nuestra era, después de Cristo. A los 30 años comienza su ministerio terrenal como el Hijo de Dios y luego de 3 años de ministerio muere en la cruz. Muere en la cruz, resucita y asciende al cielo. Una vez que eso sucede, comienzan a formarse nuevas iglesias, conforme a lo que Cristo les dijo a los discípulos. Les dijo: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, que era donde ellos estaban, en Judea, que era toda la provincia, Samaria, la región vecina, dice, y hasta lo último de la tierra. Aquí lo que estaba sucediendo es que ese era el cumplimiento. Estamos hablando de Roma, que ya no eran los judíos, sino era una iglesia que se encontraba fuera del marco de la familia, vamos a decir, del linaje, de la región, del país de Israel. Bueno, pues ya estamos viendo en este pasaje cómo hay el desarrollo de muchas iglesias. ¿Dónde lo vemos? Bueno, versículo 5, refiriéndose a Priscila y Aquila, dice así: saluden también a la iglesia de su casa.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, la iglesia, ¿dónde se reunía? En la casa de Priscila y Aquila. No había en ese momento templos, como hoy se le llaman en muchos momentos. No habían edificios destinados a los servicios, a los cultos, al discipulado. Los lugares de reunión, vamos a decir, los lugares más seguros y confortables eran las casas. Otros lugares llegaron a ser incluso las catacumbas, tumbas subterráneas, donde debido a la persecución que sufrían los cristianos por ser cristianos, tenían que esconderse en esos lugares subterráneos y oscuros y húmedos, rodeados de cadáveres incrustados en paredes, para ir a realizar sus cultos, porque les podía costar la vida reunirse como iglesia. ¿Sabían eso todos ustedes? Así. Es decir, que yo iba a salir de mi casa y yo podía decir a un familiar, bueno, hasta luego, ahora voy a reunirme con la iglesia. Si no regreso, es que perdí la vida por ser cristiano. Eso se vivía en ese tiempo. Así. Pero bueno, este era uno de los lugares más confortables. Una casa. Y aquí yo hago una pausa para decir algo. Tradicionalmente, a veces nosotros usamos, yo sé que derivado del Antiguo Testamento también, le llamamos a este lugar casa de Dios. Le llamamos a este lugar iglesia, le llamamos a este lugar templo, pero ¿saben realmente bíblicamente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, quién es la casa de Dios? Nosotros. Tú y yo, si somos hijos de Dios, somos la casa de Dios. ¿Saben quién es la iglesia? Somos nosotros. ¿Sabes quién es el templo? No es este lugar, somos nosotros. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la casa de Dios. Entonces, si mañana vamos para el Paseo del Prado y nos sentamos todos allí en los bancos y empezamos a cantar, a adorar o simplemente a sentarnos a compartir, ¿qué está en ese lugar? La casa de Dios está en ese lugar, porque somos nosotros. Allí está el templo de Dios, allí está la iglesia de Dios. Y hay un texto que lo voy a usar, que está fuera de Romanos, pero para acentuar esta idea. Y lo vamos a ver en pantalla. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pablo hablándole a Timoteo le dice, y miren qué interesante este pasaje de la Biblia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así, para que si tardo, le está hablando Pablo como apóstol a un pastor. Y le está diciendo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Si lo dejamos ahí, bueno, Timoteo puede decir, cuando yo vaya a la iglesia, cuando yo vaya al templo, yo tengo que conducirme con respeto, con reverencia. Pero miren lo que dice ahora. Pensé que íbamos a tenerlo en pantalla. Dice, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo, nosotros somos la casa de Dios. Y eso cambia el sentido porque entonces entendemos cuánta seriedad hay en la experiencia que el Señor ha hecho vivir. Habita en mí, he sido sellado con el Espíritu Santo, así lo dice la Biblia. Es las primicias y la garantía de mi herencia en Cristo, que el Espíritu habita en mí. Somos templo del Señor. Bien, entonces el punto que estamos viendo, se estaban desarrollando muchas iglesias a pesar de toda la situación. Una, estamos viendo que las iglesias se desarrollaban en casa. Y esto para el día de hoy nos ayuda muchísimo a ver una estrategia para alcanzar a otros en la ciudad. Miren ustedes, estratégicamente, posiblemente muchas personas que circundan, que viven, vamos a decir, en esta ciudad, les es muy difícil llegar desde lugares remotos y más con todo el tema de transportación, ya ustedes saben, toda la infraestructura para moverse hasta acá. Pero se imaginan ustedes que como Priscila y Aquila, haya hogares de nosotros, haya terrazas, patios, ¿ya me entienden?
que puedan ser ofrecidos para que pequeños grupos de creyentes puedan reunirse en esos lugares? ¿Cuánto sería el impacto si eso lo pudiéramos fomentar, cultivar dentro de la iglesia nuestra? Que haya hermanos que quizás por lejanía, transporte, edad, por varios factores vivan, vamos a pensar, en Reina hacia allá, Velascoaín, y en vez de decirle, vengan hasta acá, le decimos, te invito para que vayas a nuestra casa, que ahí tenemos un lugar de adoración, de enseñanza de la Biblia. Oremos por eso, y si alguno considera que su casa puede ser una casa donde se pueda realizar algo semejante, no dudes en orar y presentarlo, porque puede ser una buena estrategia para que otras personas también sean alcanzadas y establecer lugares de adoración de la misma manera que Priscila y Aquila. Otra evidencia de cómo las iglesias iban proliferando, desarrollándose, plantándose, está en el versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Saludad a la iglesia también que está en su casa. Miren ahora, saludad a Epeneto, un nombre que le sugiero que no se lo ponga a ningún hijo suyo. Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. ¿Qué significa el primer fruto de Acaya? Que este hermano era el primer fruto de Acaya. Acaya era una provincia cercana en el Imperio Romano, en Roma. ¿A dónde estaba llegando el evangelio? Estaba llegando a Acaya. Ya había otra iglesia en Acaya. Y este hermano mencionado en este texto, el cual se saluda en este pasaje, era el primer fruto. Significa la primera persona que fue entregada al evangelio de Jesucristo. La primera persona que se entregó a Cristo. Qué experiencia tan linda. Ya estamos viendo la manera en que de forma práctica la iglesia se iba desarrollando. Qué bueno si de nosotros muchos fuesen levantados para decir, en Belén tengo un primer fruto, que es fulano. Que, no sé, que en diferentes lugares de la zona, de la ciudad podamos decir, tengo ya el primer fruto. Alguien que a través de mí ha conocido el evangelio, ha conocido al Señor. Y el versículo 4, yendo atrás, también nos evidencia cómo muchas iglesias iban naciendo. Dice así, que expusieron su vida por mí, refiriéndose a Priscila y Aquila, a los cuales no solo yo doy gracias. Pablo estaba muy agradecido porque habían colaborado con él, dice aquí. Pero también hay otros que agradecen la labor de estas dos personas. ¿Quiénes? Versículo 4 al final. Sino también todas las iglesias de los gentiles. Como ya hemos dicho, ¿quiénes son los gentiles? Los que no pertenecían al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Ya era Jerusalén, Judea, Samaria, y ya se estaba extendiendo a muchos lugares el evangelio. Sino también todas las iglesias. Está hablando de manera plural. En pocos siglos, en pocas décadas, disculpen, muchas iglesias habían surgido como resultado de la predicación. Qué bonito, qué interesante. Veamos entonces cómo continúa otra vez la lista con la descripción de muchos hermanos. No vamos a comentar, solamente leerla. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Pablo había estado preso en varias ocasiones precisamente por predicar el evangelio, porque querían silenciarle y neutralizarle para que no predicara el evangelio, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida,
la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, cuánta cercanía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias en Cristo. Tiene sentido leer esta lista, aunque no es lo común encontrarnos con algo así cuando estamos leyendo un texto. Mire, esto nos está hablando de sentido de pertenencia, se conocían por nombre, compromiso, hermanos que estaban sirviendo, que eran valiosos en el desarrollo del evangelio. Y por último, Pablo termina diciendo, y es importante que si hay esta relación donde podemos mencionar los nombres, donde podemos resaltar las virtudes que cada cual tiene, es importante que se saluden con ósculo santo. ¿Saben lo que significa? Con un beso santo. De una manera pura, sincera, en el amor del Señor. Eso es lo que significa un ósculo santo, en una comunión estrecha. Vamos a ver un elemento más en el capítulo 16, porque son varios, pero es importante para terminar. Un elemento más que veremos, el valor, la importancia, que toda la enseñanza que se dio a través de los primeros capítulos de Romanos se mantenga en su estado más puro, tomando en cuenta que va a haber maestros, malos intérpretes, personas malintencionadas que van a tratar de confundir a los creyentes. Y hasta el día de hoy sucede, que van a tratar de confundir a los hermanos. Miren el versículo 17 y 18. Pero les ruego, mis hermanos, les pido encarecidamente que os fijéis, que se fijen, que sean perspicaces, que estén atentos en los que causan divisiones y tropiezos. Qué interesante. Hoy en día puede ser que nos alarmemos de que a veces, como muchos dicen, bueno, si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas doctrinas? Bueno, ya desde el mismo comienzo de la era cristiana lo estamos encontrando y con alertas, advertencias de que eso podía pasar. Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos. Miren en qué sentido. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. En contra, contrario, en contraposición a la enseñanza que ustedes han recibido. Es muy probable que en este tiempo presente, donde estamos tan saturados de información y medios para llegar a información a nosotros, hasta puede ser, quizás alguno de ustedes pueda decir, a mí me ha pasado, puede ser que haya momentos en que hayamos visto, no sé, en nuestro teléfono, de muchas maneras, porque hay muchos medios por los cuales existe la comunicación. Puede ser que hayamos escuchado predicadores, puede ser que hayamos visto imágenes de iglesias, donde hayamos visto en ellas elementos, expresiones, enseñanzas que posiblemente hayamos dicho, pero eso no sé, me parece que entra en contradicción con lo que yo veo en la Biblia o con lo que he aprendido. ¿Les ha pasado? Posiblemente les ha pasado ya. Bueno, tiene tanta vigencia, pertinencia, es tan oportuno esta observación que hizo Pablo para este tiempo como lo es para nosotros hoy. Mucho cuidado, pidamos al Señor mucha sabiduría, porque muchas personas pueden atentar contra la doctrina que nosotros hemos aprendido. Y que os apartéis de ella y que se aparten de ella, que seamos confundidos de alguna manera. Dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, hay muchas enseñanzas hoy, incluso con la Biblia en la mano, porque es la manera de interpretarla, donde dice Pablo, que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Significa, buscando su propio beneficio, y que con suaves palabras, ¿qué significa suaves palabras?
palabras que persuaden, que convencen, que confunden, ¿verdad? Y que con suaves palabras y lisonjas es la palabra que envuelve, que embauca. Dice así, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser ingenuos? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere ser ingenuo, sino debemos aprender algo que dice la palabra de Dios en varios textos. Una, Jesús, cuando envió a sus discípulos para que hablaran del reino de los cielos, ¿saben lo que Jesús les dijo a sus discípulos? Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. ¿Sucederá algo similar hoy? Pueden estar seguros que sí. Yo envío para que ustedes sirvan como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, decía Jesús, sean pues prudentes como serpientes. Pensemos en una serpiente. Hoy pensamos en una serpiente y pensamos en un animal el cual podemos mirar positivamente si lo tenemos de frente. Pero la prudencia, la astucia, la artimaña para poder atacar, dice Pablo, aprende de ella. No es un animal tonto. Es un animal con mucha picardía a la hora de actuar. Dice Pablo, así debemos aprender a mirar. Que cualquiera no nos engañe con facilidad. Sino por el contrario, debemos ser también, prudentes como serpientes y también como y sencillos como palomas. Sencillo significa humilde, inofensivo, ¿verdad? Que no ataca para causar daño, pero a la vez con perspicacia. Otro texto más que habla de eso, primera de Corintios capítulo 14, versículo 20, dice así, hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar. Aunque a veces de momento parece que queremos serlo, aún con la edad que tenemos parece que a veces queremos dar una perreta, la manera en que nos comportamos ante diferentes circunstancias, no parece que haya madurez, aunque es otro tema, solamente para pensar. Pero dice este texto, tenemos que ser maduros, no seamos como niños. ¿Pero qué más dice el texto? Pero sí tenemos que aprender a ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Niños en la malicia. Si puedes evitar llenar, alimentar tu mente con imágenes negativas, morales, eróticas, ¿para qué vas a incorporar? Sé un niño en la malicia. Si puedes evitar conversaciones, discursos, chistes, donde se ilustren, se describan vulgaridad, indecencia, evítalo. Eso es ser niño en la malicia. No nutras tu mente con esas cosas que luego van a estar presentes. Ahora dice el texto, pero maduros en nuestro modo de pensar. Y un último texto, Filipenses capítulo 4, versículo 8, que muchos le han llamado a este pasaje el filtro de la mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. La Biblia nos está indicando que debemos aprender a sembrar, a cultivar, a habituarnos a que nuestra mente esté, vamos a decir, armada con patrones de pensamiento positivos. ¿Entendemos que a eso nos está apuntando este texto? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos invadidos por preocupación? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos invadidos en ocasiones por temores, miedos a diferentes
situaciones, circunstancias, algunas reales y otras no. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos invadidos por pensamientos, fantasías y cuestiones que van más allá de lo que debiéramos pensar en una mente sana? Puede suceder. Entonces, este texto está diciendo, aprende a escoger y concentrar y centrar tu atención y cultivar tus pensamientos en aquellas cosas que son buenas, que son de buen nombre, que son amables, que hay virtud en ellas. A esto dedica tus pensamientos. Escuché a alguien en una ocasión decir, y aunque no son palabras que están en la Biblia, pero nos ayudan un poco a distinguir, decía, cada día de mi vida yo tengo que aprender a diferenciar estos dos fenómenos en mi mente. Hay algo que es maquinar y hay algo muy diferente que es meditar. Maquinar para aplicarle a todo aquello que son pensamientos, patrones de pensamiento, reflexiones que menoscaban, que dañan mi vida, me deprimen, crean en mí estados de ánimo y valores que no son buenos. Meditar es cómo yo veo mi vida positivamente en el Señor, moldeada por la palabra de Dios, bañada por la palabra del Señor. Que mi vida y mis pensamientos estén concentrados en los valores de Dios, en los atributos de Dios, en la adoración, en la oración. Y eso es muy, pero muy importante para que entonces seamos, como dice Pablo en este texto, para que nuestros pensamientos, para que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pasemos entonces para ver otro principio importante. Continúa la lista. Versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, yo, Tercio, que escribí la epístola, porque siempre Pablo usaba, o casi siempre los escritores, los apóstoles usaban un escriba, que era la persona que escribía lo que él le iba eh, dictando. Dice así, yo que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, y os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Una lista también de nombres de personas reconocidas y contabilizadas dentro de la iglesia. Y vamos a terminar. Ante tantos elementos que hemos visto con el deseo y la oración de un líder espiritual. Y espero que pueda ser también nuestra oración a favor de nuestra iglesia. Dice así, versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, el evangelio, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Este es el deseo final de un líder espiritual que se está dirigiendo a una iglesia a la cual ama y hacia la cual desea lo mejor en el Señor. Su oración es que la gracia del Señor Jesucristo fuese con todos aquellos hermanos de manera abundante. Y dice él, amén, que significa así sea. Una confirmación. Y ahora luego dice, estoy claro que aquel que les puede confirmar en este mensaje que preparó y que ha proclamado a través de hombres, dice, yo deseo que pueda seguir siendo manifestado para que mucha gente obedezca a la fe, reconozcan a Cristo como Salvador y se arrepientan de su mal camino. Y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Uno, una iglesia comprometida que servía al Señor. Dios quiere que esta iglesia que está aquí presente hoy, compuesta por hombres, mujeres de diferentes edades,
Hay un teléfono por ahí sonando. Desea que hombres y mujeres, entonces, Dios quiere que esta iglesia compuesta por hombres, mujeres, bueno, muchas edades, todas en un mismo sentir, con una misma doctrina, bajo una misma enseñanza, la enseñanza de Cristo, puedan vivir comprometidos en el Señor, sirviendo al Señor. Hay dos maneras de experimentar nuestra experiencia como cristianos en una iglesia. Una, yo solamente considerarme un creyente que viene a recibir, como el consumidor que va a un establecimiento a recibir servicio. Y otra manera de yo concebirme es, yo quiero ser un cristiano, hijo de Dios, que recibe, pero que también da. Que recibe del Señor para también dar del Señor. Lo segundo que vemos en este pasaje es que nuevas iglesias surgían y que estas iglesias se desarrollaban en casas. Llevemos en oración que de esta iglesia, de esta gran congregación, que solamente hay una parte hoy, hay muchos que no están aquí hoy, puedan surgir nuevos lugares de predicación. Que hermanos que quizás tengan un lugar con las condiciones adecuadas, por tema de intimidad, de confort, puede ser una terraza, puede ser una habitación y pueda ser destinada para que un pequeño grupo de creyentes se reúna para adorar, para estudiar la Biblia. Ofrézcala y eso va a ser una bendición. Tercero que aprendemos acá, la extensión del evangelio ya iba a los gentiles, a todas las iglesias que estaban en los gentiles. Es decir, ya no era Jerusalén. La predicación se iba extendiendo. Dios permita y esta iglesia continúe siendo una iglesia reproductora, que se multiplique en nuevas iglesias. De hecho, está sucediendo. Hay lugares ya de predicación en La Habana que han surgido del liderazgo de aquí, de esta iglesia. Otro punto importante, que la iglesia esté centrada en el evangelio. Que por encima de preferencias, doctrinas, cultura denominacional, que Cristo sea el centro de nuestra predicación. Que en Cristo encontremos el centro de la adoración. Que en Cristo encontremos el fruto que nuestra vida debe dar. Que toda motivación de nuestro corazón esté en la adoración al Señor y no en otra cosa. Y por último, que la actitud que Pablo estaba mostrando y el deseo pueda ser parte también de nuestra vida. Y es que haya un deseo y una oración profunda para que muchas otras personas obedezcan a la fe. Y para que la paz del Señor abunde en cada una de nuestras vidas, que la unidad del Señor abunde en nuestras vidas. Oramos para luego presentar una vez más en breves minutos el proyecto de evangelismo y discipulado que mencionamos la semana pasada. Señor, gracias. Gracias por este tiempo y esta oportunidad de compartir de tu palabra. Gracias por este tiempo en el cual podemos dedicar tiempo para estudiar y para también aplicar a nuestra vida aquellos principios que se derivan de tu palabra, que son pertinentes hoy para tu iglesia y para nuestros corazones. Señor, queremos vivir vidas que te adoren. Tú nos llamaste, hoy lo reconocemos, todos aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador, hemos sido adoptados por ti, nos has llamado para darnos vida eterna y para que seamos instrumentos tuyos aquí, hoy, en el tiempo presente. Mi deseo y oración es que cada hermano que está aquí presente hoy pueda ser movido por ti, a vivir en compromiso y servicio a ti. Hoy, ahora en este momento estaremos lanzando una vez más un llamado para servir. Y pedimos, Señor, que tú nos hagas, si es tu voluntad, prestos, diligentes, responsables, apasionados con ser parte de este proyecto, con ser parte del cuerpo activo de la Iglesia de Cristo en La Habana Vieja. En el nombre de Jesús, amén.